¿Ya? Entonces, perdón, vamos a ponerlo en perspectiva para que se note un poquito. Si quieren ponerlo igual en perspectiva, Shift y giran, ¿no? Entonces, presionar tirar y digo, esto de acá se va a levantar 0.15. Y esto de acá lo voy a levantar hasta allá la mitad. Esto de aquí se va a levantar 0.15. Y esta ventanita, o sea, el marco 0.05, que son 5 centímetros, y esto de acá 0.02, digamos, ¿no? 2 centímetros de vidrio suficiente. Entonces, simplemente es mover los objetos donde corresponda. Entonces, este objeto, por ejemplo, lo voy a copiar de la mitad, fíjense, interna hacia arriba. ¿Entienden? ¿Ya? Y a su vez, digamos, ¿no? Lo voy a copiar, fíjense, de esta mitad hacia abajo. ¿Ya? La idea, como les digo, es tener justamente ese pequeño desfase en cuanto al volumen. ¿Ya? La puerta, si quieren, la pueden abrir, digamos, ¿no? Inclusive. ¿Ya? Ahora, hicimos la alineación hace rato, entonces, para el caso que se me ocurra ponerle una teja, digamos, ¿no? Entonces a esto. ¿Ya? En el caso de esto de acá, simplemente lo voy a rotar. Rotación 3D, le indico cuál eje me va a ayudar a levantarlo, en este caso el verde, y le indico cuánto, 90. Y se levanta 90. Entonces, en el caso de esta puerta, la puertita, esta de aquí, está acá, digamos, ¿no? Podemos hacer la dinámica si quieren, digamos, ¿no? Entonces, para justamente ayudarnos en cuanto al dibujo, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente he generado hasta ahorita todo lo que son los elementos 3D de esta casa. ¿Ya? Entonces, en este caso lo vamos a colocar, las puertitas y las ventanas. Antes de eso, vamos a crear los layers. ¿Ya? Entonces, materiales. Sí, 3D, techo. Entonces, y le asignamos un color. Vamos a aceptar, compañerito. 3D, muro. Y le asignamos un color. Los colores no tienen nada que ver con el resultado en textura. ¿Ya? Nuevo, 3D, carpintería. Nuevo, 3D piso. 3D pasto. 3D vidrio. ¿Ya? Entonces, esto de acá para ordenarme, para que no me aparezcan en cualquier lado, como esto me lo pone, cuando yo le digo asignar por layers, me lo pone en orden alfabético, entonces en el caso que yo le pongo 3D, entonces me los va a ordenar toditos a lo último, digamos, ¿no? Porque está con número. Ya, perdón, vidrio, le vamos a poner otro color. Carpintería, le vamos a poner otro color. Pasto, le vamos a poner otro color. Y piso, le vamos a poner otro color. ¿Ya? Entonces, cada cosa en su lugar. Esto de acá es techo. Entonces, 3D, techo. Entonces, estos de acá, este con este de aquí, entonces van a estar en muro.
3D, muro. Este de aquí y este de acá va a estar en 3D vidrio. Este señor, este señor, este señor. 3D carpintería. Se me fue este de acá al muro. ¿Ya? Este de aquí va a ser mi layer 3D piso. ¿Ya? Entonces, si bien nosotros podemos hacer de estos bloques, también nosotros podemos seleccionar y convertir solamente esta geometría, fíjense, en grupo. Entonces, ustedes se acuerdan acá, tenemos grupo. Y esto se convierte en un grupo. Entonces, lo mismo con la puerta. Podríamos hacerlo un bloque dinámico, claro, digamos, ¿no? Pero también podemos simplemente darle ahí a grupo y se agrupan. Entonces, esto en el caso de que simplemente yo requiera mover, digamos, ¿no? Estos elementos y ponerlos en su sitio. ¿Ya? Entonces, selecciono la geometría donde la voy a agarrar y simplemente la ubico. Yo prefiero siempre trabajar en modo alámbrico. Entonces, la ubico nada más la geometría donde tiene que estar. ¿Ya? Si me toca copiarla, simplemente la copio y listo, digamos, ¿no? ¿Ya? Lo mismo con la puerta, digamos, ¿no? Esta puerta me interesa copiarla, la copio donde corresponda. Yo tengo otra puerta del mismo tamaño, ya está ahí. ¿Ya? Entonces, cada cosa en su layer. Ahora, se van a dar cuenta que cuando una persona maneja el 3D, hace algunas mañas, ¿ya? Entonces, dentro de las mañas que hay, por ejemplo, en 3D Studio, uno agarra, crea un domo encima donde mapea justamente lo que son las imágenes HDRI, o sea, mapea el cielo encima de eso, de un domo, y sobre ese domo pone la iluminación. O sea, hace que la iluminación sea el reflejo para ponerle las texturas a estos objetos, ¿ya? En el caso nuestro, fíjense, tenemos estos elementos que están en 3D. Ya lo que vamos a hacer simplemente va a ser crear el, el pasto, por ejemplo, para que me dé un sentido, digamos, ¿no? De orientación un poquito más universal en cuanto a esto, ¿ya? Pero primero vamos a colocar una cámara, ¿ya? Acuérdense, el AutoCAD hace exactamente lo que usted les pide, ¿ya? Entonces, si usted quiere poner texturas, escribe texturas. Si usted quiere poner, qué sé yo, layer, escribe layer, digamos. Entonces, si usted quiere hacer un prisma, escribe prisma, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, quiero hacer un prisma, entonces prisma voy escribiendo, fíjense, y prisma rectangular sale, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo quiera colocar una cámara, simplemente debo escribir cámara. Entonces, cam, y ya me aparece la cámara. Entonces, puedo colocar las cámaras que yo quiera. Entonces, coloco una cámara acá, clic, y digo, enfóqueme ahí esa esquina, digamos, ¿no? Le doy una altura, siempre debe tener una altura, 0.5. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Fíjense, me está mirando ahí, digamos, ¿no? Entonces, puedo darle hacia más arriba, fíjense, puedo moverlo en cualquiera de los sentidos, ¿ya?
Entonces, igual acá, fíjense. Quiero colocar otra cámara, cam. Entonces, de aquí digo y quiero que enfoque algo acá. Ahí, digamos, no quiero que enfoque esta geometría. Le doy una altura, qué sé yo, 1 metro que esté. Entonces, esto está a 1 metro mirando justamente esa geometría. ¿Ya? Entonces, esto es para el examen final, el tema de colocar cámaras y texturas, ¿ya? Pero es importante que ustedes ya desde ahorita lo vayan a practicando, ¿ya? Entonces, para mi primer parcial, yo tengo que hacer mi geometría, tengo que saber sacarle fachadas, tengo que saber sacarle cortes, ¿ya? Entonces, y con eso tengo mi 100, digamos, ¿no? En cuanto a el primer parcial, ¿ya? Pero nosotros queremos ir avanzando con esto, ¿ya? Entonces, si yo me voy aquí a las vistas personalizadas, estas son las mismas que tiene mi cubo de vistas, que es este View Cube, ¿ya? Y aquí, fíjense, tengo las nuevas cámaras. Cámara 1, eso es lo que me muestra. Cámara 2, eso es lo que me muestra. Yo puedo determinar, fíjense, la altura directamente de acá de este objeto, ¿ya? Así también, fíjense, si yo cambio a una vista, por ejemplo, de estructura alámbrica, voy a notar que cuando yo selecciono el objeto, me permite seleccionar qué es lo que está enfocando, ¿ya? Entonces puedo también mover, fíjense, la cámara para que me permita ver, digamos, ¿no? Qué es lo que yo quiero en realidad enfocar, ¿ya? Entonces todavía puedo modificar y fíjense, aquí solamente yo puedo venir y decirle, quiero que me lo muestre ahí en rayos X o ahí en conceptual, digamos, ¿no? Para que yo sepa qué estoy viendo en realidad, ¿ya? Esta cosita se la puede cerrar, igual, digamos, ¿no? Cada vez que seleccione, puedo modificar la ubicación, fíjense, de lo que estoy visualizando acá. Digo, no, esto está muy alto, digamos, entonces quiero que me enfoque algo más bajito. Igual que una cámara cualquiera, la idea es justamente tener un enfoque de lo que quiero ver. Ahí puedo colocar las cámaras que a mí me dé la gana, ¿ya? Y a través de esto me voy a las distintas cámaras. Cámara 1, cámara 2, ¿ya? Entonces simplemente se escribe CAM, C-A-M. Ah, por si acaso, si quiero ponerle otra textura a esto de acá, por ejemplo, a este bloquecito, simplemente debo hacer que este bloquecito sea otro layer, digamos, ¿no? Muro 2, por decirle. Ya vamos a hacer un ensayo de textura justamente para crear nuevas texturas, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí, no? Cam se pone en un lugar, se enfoca, que es lo que quiero ver en geometría, y se le da una altura, ¿ya? Nada más. Ahora, decíamos, aquí en visualizar, fíjense, están los materiales. Esta es mi explorador de materiales. Entonces, explorador de materiales. Cuando voy a utilizar materiales, ya mi vista, que me va a ayudar a mí, va a ser justamente la vista realista. Nos pasamos de conceptual a vista realista, digamos, ¿no? Entonces, que me va a mostrar el mapeado de los materiales, ¿ya? Entonces, mucha gente cree que estos son los materiales que hay acá, ¿ya? Entonces, uno abre aquí y comienza a aparecer la biblioteca. Entonces, la biblioteca ya tiene todo ordenado.
¿ya? Entonces, albañilería, digo, digamos, entonces, bloques de madera, ladrillo, piedra, digamos, entonces, listo. Me gusta esto de acá, simplemente vengo y lo subo, ¿ya? Entonces, cristales, dice, ¿no? Entonces, allá, vamos a ver, cristal, digamos, ¿no? ¿Qué tiene? Entonces, o ahí, fíjense, cristal le doy. Ahí me va a abrir justamente una gama de cristalería. Entonces, este de acá que me gusta, que tiene un poquito de difuminado ahí. Entonces, ¿qué más? Tenemos algunos colores que ya habíamos seleccionado en la anterior clase. Entonces, madera, digamos, abro ahí y tengo ahí madera. Entonces, tengo un montón de texturas de madera. Paneles igual, digamos, ¿no? Tengo también eso ahí. ¿Qué más? Piso. Entonces, acabado, digamos, ¿no? Aquí tengo algunos elementos, acondicionamiento. Entonces, tengo algunos terrenos, digamos, ¿no? Fíjense, este aquí muy bonito. Hierba, digamos, ¿no? Entonces, estas lo subo. Fíjense, tengo jaulas y demás. Esto les voy a enseñar por si acaso, porque hay gente que, por decirles, digamos, ¿no? Para hacer una reja, comienza a hacer la geometría. Entonces, y comienza a hacer la rejita, digamos, ¿no? Piecita por piecita, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que usted necesita es tener una textura para poder generar, digamos, ¿no? Una geometría que no existe, pero que usted la reemplaza, ¿ya? Suelo. A ver, este de acá lo vamos a poner, ¿ya? Entonces, selecciono todo, ahí está todo, fíjense, simplemente me gusta este suelo o me gusta algún piso, digamos, ¿no? Un piso de madera, me gusta este, y lo subo, ¿ya? O este, fíjense, un entablonado, digamos, entonces, y lo voy subiendo, ¿ya? Ahora, en esta misma paleta, fíjense, yo le digo enlazar por capa. Aquí tengo los colores que he seleccionado y aquí tengo las capas. Como le dije, nosotros para mayor facilidad le ponemos 3D porque todos los que dicen 3D, fíjense, los manda abajo. 3D techo. Entonces allá digo techo. No seleccioné ningún tipo de techo. Entonces, cubierta, digo. Entonces, me gusta esta cubierta. Esa la subo. Entonces, cuando me vengo acá, enlazar por capa, aquí está la cubierta que me gustó. Entonces, 3D techo y simplemente vengo y lo jalo y lo largo ahí. Entonces, el muro, digo, ¿no? Beige me gusta, y el color beige. Entonces, vengo y lo largo ahí. La carpintería, digo, este de aquí, esta madera me gustó. Entonces, carpintería ahí, digamos, ¿no? El piso, digo, bueno, vamos a ir con este pisito. Entonces, vengo y lo largo ahí. Entonces, ¿qué más? Pasto, dice, ¿no? Entonces, ya, esta hierba, centeno, vengo y lo largo ahí. Vidrio, digo, no, bronce claro, vengo y lo largo a vidrio. Entonces, simplemente lo jalo y lo pongo ahí. Aceptar y ya comienza esto de acá a tener justamente los colores que yo he seleccionado. ¿Ya? Entonces, en un primer render, fíjense, vamos a darle render directo a lo animal. Entonces, vamos a tener una primera visualización de los materiales. Pero, digamos, ¿no? Esto ni en el primer parcial se lo acepto yo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque está mal, digamos, ¿no? Porque ahorita tengo un fondo negro con estructura negra, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pasa eso. Entonces, ese es el primer render que se genera, digamos, ¿no? En cuanto a AutoCAD. Por eso mucha gente dice, no, el AutoCAD son unos renders horribles, digamos, ¿no? Entonces, claro, digamos, ¿no? Como no tiene entorno, no tiene un fondo, no tiene nada, entonces, claro que hace un render horrible. Cualquier programa que no le pongas un fondo o un entorno va a hacer un render horrible. Ah, cuando se habla de render, ¿ya? Va a depender mucho de las calidades que uno quiera, ¿ya? Entonces, se van a fijar ustedes que esta es mi ventana de render, ¿ya? Yo puedo mandarlo a renderizar toda una nube. ¿Qué significa eso? Entonces, renderizar algo a través de internet. Entonces,
lo mando a renderizar por la nube. O sea, si mi computadora no tiene un buen rendimiento, lo mando a la nube y de allá me lo devuelve en un correo, digamos, ¿no? Como la nube no tiene memoria, entonces. Pero fíjense, aquí está el renderizado, ¿ya? En tamaño, fíjense, 800 por 600, digamos, ¿no? Entonces aquí está Full HD, digamos, ¿no? Todo lo demás, ¿ya? Entonces, característica, ¿ya? No es importante renderizar, por ejemplo, en, qué sé yo, 8K, ¿ya? O 4K, digamos, ¿no? Entonces, si usted va a imprimirlo en una hoja tamaño oficio, digamos, ¿no? O sea, es absurdo, digamos, ¿no? Inclusive les diré, digamos, ¿no? Que el tamaño de 800 por 600 es un tamaño adecuado para una pantalla, entonces, el tamaño de una pantalla, ¿ya? Aquí tenemos todos los tamaños de renderizado. Pueden utilizar cualquiera, pero obviamente va a tardar más a medida que usted le va poniendo más resolución, ¿no es? Entonces, Full HD, fíjense, van aumentando todas las resoluciones, ¿ya? Entonces, si quiero también lo puedo poner más parámetros de salida y buscar más parámetros, o sea, 4K, 5K, digamos, etcétera, ¿ya? Pero también tiene otro tipo de pases, digamos, ¿no? Que tiene esto de acá. Fíjense, calidad para un café, entonces renderiza en un minuto. Para un almuerzo, dice, ¿no? 60 minutos tarda. Una noche, digamos, ¿no? Entonces, 12 horas renderiza, ¿ya? Entonces, ¿por qué? La calidad en la cual va a salir, digamos, ¿no? Cada píxel que va a tener este tipo de elementos, ¿ya? Entonces, nuestro primer render, fallidísimo, digamos, ¿no? Todo negro, digamos, ¿no? Entonces, no me gustó, ¿ya? Entonces, cuando estoy en la cámara, activo, fíjense, el cielo, iluminación y fondo de cielo. Entonces, vamos a darle render de nuevo. Entonces, iluminación y fondo de cielo. Entonces, ya comienza a verse un poquito más simpático el asunto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Me está poniendo, fíjense, un cielo que viene desde un plomo hasta un azul, digamos, ¿no? Y comenzamos a ver el tema de la sombra, fíjense, en todos los elementos. La difuminación de los colores, el tema del color, digamos, ¿no? Entonces, las texturas que yo ya le he puesto, etcétera, ¿ya? Entonces, y comenzamos a tener un render medianamente aceptable. Entonces, yo aquí sí puedo ver un volumen, que no podía verlo en la otra, digamos, ¿no? Porque la otra simplemente me mostraba un fondo negro y todo lo demás todo negro y oscuro, digamos, ¿no? Entonces, si le ponía metal, entonces ese metal se iba a ver oscurísimo, digamos, ¿no? Porque no tenía otra cosa, ¿ya? Van a volver a entrar, por favor, es muy importante que aprendan a hacer esto.